Listo, chicos. Buenos días nuevamente para todos. Ya empezó a grabar la videollamada, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y en sus familias también. Eh, Espero que en este inicio de semana nos vaya muy bien a todos durante todo el transcurso de la semana. Y el día de hoy vamos a arrancar un nuevo tema que hace referencia a las semanas 15 y 16, ¿de acuerdo? Entonces ya cada vez estamos más próximos a la programación la programación del ciclo y vamos a, les voy a dar una introducción al tema del día de hoy. Bueno, los temas que vamos a encontrar el día de hoy en el documento 2 y en el documento 3 en la actividad y en la tarea. Algunos por ahí ya vieron la actividad, me dijeron que estaba algo larga, pero entonces primero les doy una pequeñita introducción al tema y ya miramos la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a arrancar voy a arrancar compartiéndoles mi pantalla para que podamos ver eh, algunos ejemplos de, de- de estos nuevos compuestos que vamos a ver el día de hoy. Bueno, no nuevos, de estos compuestos y de lo que se trata la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ya les estoy compartiendo mi pantalla, chicos, ya no se demora no se demora en mostrar. Eh, Listo, ya arrancó a presentar lo que les quería mostrar antes de que iniciáramos a ver. Buenos días, Juan. Antes de que iniciáramos con, con la explicación de algunas estructuras, quería que viéramos en el documento uno. Es que me metí primero al documento 2. En el documento uno lo que les había compartido, además de compartirles el, los soportes que siempre comparto y los desempeños, vamos a encontrar una actividad, o bueno, no una actividad, no, una guía que tiene que ver con isomería y dos videos complementarios para los carbohidratos. Entonces, chicos, como ya lo mencioné anteriormente, el trabajo del día de hoy hace referencia a las semanas 15 y 16. La semana 15, en la semana 15 vamos a encontrar lo que se refiere a la isomería química, y lo que tenemos en la semana 16 es lo que se refiere a las cadenas de carbohidratos, a todo lo que se refiere en carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos desempeños del día de hoy, tanto de la semana 15 como de la semana 16. Ya ustedes conocen cómo es mi trabajo cuando tenemos dos semanas por clase. Eh, entonces, la actividad, como se pueden dar cuenta, hace referencia hace referencia a la isomería, al tema de la isomería. Y en la tarea, vamos a profundizar, el tema de la semana 16, que son los carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, esta que ven acá es la actividad del día de hoy. Se ve un poco larga, pero realmente no es tan larga porque si se dan cuenta el primer punto, el segundo punto y el tercer punto son un poquito más de consulta, además que el primero y el segundo son más respuestas que ustedes me pueden brindar desde lo que conocen y de lo que han aprendido. Pueden complementarlo con una búsqueda, claro que lo pueden hacer, pero también pueden responderla sin necesidad de buscar más, ¿de acuerdo? Esas dos respuestas pueden ser desde lo que ustedes conozcan. Para el caso del tercer punto y de ahí en adelante, se hará esto después de leer y socializar la guía, ¿de acuerdo? Entonces, la guía que yo les comparto es una guía muy cortica, es de 3 páginas, como pueden ver. La idea es que la leamos y que empezamos a entender un poquito más para socializar este nuevo tema. Entonces, para el tema del día de hoy, además de ver la isomería en química orgánica, vamos a ver los carbohidratos. Vamos a hablar un poquito de carbohidratos nomás.
Eh, esta guía nos sirve para complementar mucho lo de la actividad del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto ya lo hemos visto por encimita, recién arrancamos el curso presencial. Entonces, buenos días, Lina. Recién arrancamos el curso presencial, habíamos visto una definición de isomería. Acá nos mencionan que este término es muy utilizado en química y se fundamenta en las diferentes formas en las que se pueden unir los átomos entre sí para formar distintas moléculas. Entonces, al referirse a los mismos átomos, se está refiriendo a los mismos átomos que pueden dar forma o estructura a una molécula. Una fórmula inorgánica corresponde un, unívocamente a un solo compuesto, es decir, sí o sí, siempre una fórmula de una química o de un compuesto inorgánico va a corresponder siempre a ese mismo compuesto. En cambio, para química orgánica no sucede así. Una misma fórmula molecular puede hacer referencia a dos o más compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es a lo que se refiere a la isomería química y ya vamos a ver algunos, perdón, algunos ejemplos. Eh, Cuando pasa esto, es decir, cuando una misma fórmula molecular me sirve o me funciona para representar más de dos compuestos o más de dos estructuras, a esto se le empieza a llamar isomería. ¿De acuerdo? Entonces, si no quedó tan claro así en palabritas, ya vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Para el caso del concepto de la isomería y de los principales tipos de isomería, que es la que vamos a ver a continuación en este cuadro, vamos a encontrar que son de dos tipos, encontramos la isomería estructural y la estereoisomería, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar un poquito más en la isomería estructural. Entonces, chicos, bueno, la isomería acá nos están socializando que es un concepto de la manera de representar las moléculas. Entonces, era lo que les mencionaba anteriormente, donde nos decía o nos indicaba que una misma fórmula molecular, donde hay algunos átomos ya respectivamente eh, específicos, por ejemplo, 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Solo estoy dando un ejemplo. Me puede servir para dar estructuras diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, eh, serán isómeros o dos compuestos son isómeros cuando tienen la misma fórmula molecular, pero la fórmula estructural es diferente. Entonces, eh, vamos a mirar unos ejemplos y después de socializar algo del cuadro que vemos acá, arrancamos entonces a ver la diferencia entre los dos. Por ejemplo, vamos a trabajar con la primera isomería, que es la isomería estructural. A la parte de la derecha encontramos una pequeñita definición en cuanto a la isomería de cadena, a la isomería de posición y a la isomería de función, que es la isomería que corresponde a la parte estructural, ¿de acuerdo? Entonces, la isomería estructural se presenta cuando, a pesar de tener el mismo número de átomos de cada clase, las uniones entre ellos son diferentes en uno y otro compuesto. Entonces, vamos a mirar la diferencia. Bueno, no terminé de leer la definición para poder dar paso a la explicación de la isomería de cadena. Entonces, estos isómeros van a presentar el mismo grupo funcional, pero su cadena va a ser diferente. Entonces, vamos a quedarnos con este ejemplito de acá, con el pentano y el metilbutano. Para el caso de la actividad, aquí les doy algunos nombres. No necesariamente les estoy diciendo que realicen la estructura, aunque pueden hacerlo, sería un buen ejercicio, porque ahí ya hay moléculas o compuestos que hemos trabajado durante el curso. Pentanal, por ejemplo, pentanal, un aldehído de 5 átomos de carbono, 2 pentanona, es una cetona con 5 átomos de carbono.
3-pentanona es una acetona con 5 átomos de carbono. Aquí tenemos un alcohol y así sucesivamente. Entonces, chicos, las uniones que forman los enlaces entre los carbonos son diferentes. Entonces, esto va a ser posible a partir de 4 átomos de carbono. Veamos este ejemplo y veamos a qué hace referencia. Entonces, tenemos el pentano y el metilbutano. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ejemplos que tenemos aquí, a continuación, en la guía que les estoy mostrando, que estoy socializando con ustedes. Vamos a ver el primer ejemplo de la isomería de cadena. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los isómeros de cadena poseen el mismo grupo funcional, pero la estructura de la cadena es diferente. Puede ser lineal o ramificada. Entonces, veamos la fórmula molecular para los dos y veamos la diferencia. Este de acá es el pentano. Recordemos que el pentano hace referencia, el prefijo pent hace referencia a 5 átomos de carbono y la terminación ano hace referencia al grupo o la familia de los alcanos. Es decir, pent, 5 átomos de carbono y la terminación ano a los enlaces sencillos. Para el caso del metilbutano, el prefijo o la palabra metil hace referencia al, al radical o el sustituyente metil, que es el más sencillo, es el que hemos trabajado durante todo el curso, que es el CH3. El prefijo but hace referencia a 4 átomos de carbono y la terminación ano hace referencia a los alcanos. ¿De acuerdo? Entonces, las estructuras que ustedes encuentran de estos nombres son las que se encuentran arriba. Veamos entonces cuál es la diferencia. Aquí me dicen que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Es decir, para la fórmula molecular voy a escribir que en átomos de carbono este tiene 5. ¿Cierto? Además de eso, para este compuesto de la derecha, también notamos que hay carbono. Además de notar carbono en los dos compuestos, vamos a notar que hay hidrógeno. Hidrógeno. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de estos dos ejemplos, eh, vamos a mirar entonces el número de átomos de carbono que también tiene el metilbutano. El metilbutano, ¿cuántos átomos de carbono tiene en total? 1, 2, o bueno, para que no nos confundamos, 1, 2, 3, 4, 4 y 5. ¿De acuerdo? Esos son los 5 átomos de carbono en total del metilbutano. Entonces, para la fórmula molecular, también escribo que el carbono tiene 5 átomos de carbono. Ahora, pasemos a contar el número de hidrógenos que tiene cada compuesto. Para el caso del pentano, ¿cuántos hidrógenos tiene? Acá me dice que tiene 3 más 2 más 2 más 2 más 3. ¿Cuánto les da eso? 3 y 3 me les da 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El pentano tiene 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Para el caso del metilbutano, contemos la cantidad total de hidrógenos que posee. Acá hay 3, 3 más 1 más 2 más 3 más 3. Contemos ese número de átomos de carbono. 3 más 3, 6. Más 3, 9. Más 2, ¿cuánto me les da? 11. Más 1, 12. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, eh, esto es a lo que se refiere un isómero. ¿De acuerdo? En química orgánica.
Cuando dos compuestos, como el pentano, por ejemplo, o el metilbutano, tienen la misma fórmula molecular C5H12, tienen la misma fórmula molecular, pero la fórmula estructural, si ustedes se dan cuenta, es diferente. Para el caso del pentano, es una cadena lineal, es un alcano de 5 átomos de carbono, y para el caso del metilbutano encontramos que es una cadena lineal que se encuentra ramificada, y que en la ramificación vamos a encontrar el radical o el sustituyente metil. Entonces, chicos, eh, la isomería de cadena, que es esta primero que estamos viendo, podemos complementarla con una pequeñita definición que encontramos a la derecha de la guía, ¿de acuerdo? Entonces, la presentan sustancias que difieren únicamente en la disposición de los átomos de carbono en el esqueleto carbonado. Es decir, este es un ejemplo, un perfecto ejemplo para la isomería de cadena, porque tiene la misma fórmula molecular, pero en la ubicación espacial de los átomos, su ubicación es diferente. ¿De acuerdo? Nuevamente, esta es una cadena lineal de 5 átomos de carbono, pero la de la derecha es una cadena lineal ramificada de 4 átomos de carbono. ¿Tienen la misma fórmula molecular? Sí la tienen. Si ustedes hacen el ejercicio de contar cuántos átomos de carbono nuevamente hay en esta estructura, en esta, y lo mismo los átomos de hidrógeno, nos damos cuenta que, que tienen la misma fórmula molecular. ¿De acuerdo? Ahora, para el caso de la isomería de posición y la isomería de función, vamos a tener estos dos ejemplos y ya los vamos a explicar entonces a continuación. Lo voy a dejar hasta acá por si tenemos algunas dudas o preguntas, solo que es para que no se vea tan lleno de información. Y vamos a tomar los siguientes ejemplos. Entonces, eh, vamos a dejar esto acá a la izquierda. Vamos a dejar esto a la izquierda. Vamos a trabajar los siguientes ejemplos, que son estos de acá, estos de acá. Esto hace referencia a la isomería de cadena. Isomería de cadena. Esta de acá entonces hará referencia a la siguiente isomería, que es la isomería de posición. Entonces, la isomería de posición, ¿de qué trata? Acá es clave y es importante tener presente que los isómeros, en cuanto a concepto de definición, se van a parecer muchísimo. Lo que va a cambiar son las estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice que es la isomería de posición? La presentan los compuestos que tienen el mismo grupo funcional colocado en diferente posición de la cadena carbonada, ¿de acuerdo? ¿Por qué se pasa a denominar como la isomería de posición? Porque son grupos o compuestos que tienen el mismo grupo funcional de alcohol o de amina o de amida o cualquier grupo funcional, o aldehído, perdón, aldehído o cetona, tienen el mismo grupo funcional, pero lo que cambia es la posición del grupo funcional. Entonces, hagamos la estructura desarrollada de estos dos compuestos, del 1-propanol y del 2-propanol. Son dos alcoholes. Recordemos que el grupo funcional de los alcoholes es OH. OH. Ese es el grupo funcional hidroxilo que hace referencia a toda la familia de los alcoholes en química orgánica. Ahora, para el caso de estos dos compuestos, del 1-propanol y del 2-propanol, hagamos la estructura desarrollada de los mismos. Tenemos que, para el 1-propanol, tenemos un átomo de carbono, 1, 2, 3 átomos de carbono. 1, 2, 3 átomos de carbono, tienen sus enlaces sencillos y tienen el radical o el grupo funcional OH. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la unión del grupo funcional OH característico para los alcoholes. Este de acá es el 1-propanol. Vamos a hacer los enlaces que tienen con los átomos de hidrógeno. Entonces, recordemos que el primer carbono, que es el terminal, o este de acá, tiene 3
átomo, 1, 2, 3. El que le sigue tiene 2, 1, 2. Y el que está unido al grupo funcional OH tiene 2, 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, estas líneas representan los átomos de hidrógeno. ¿Los podemos escribir? Claro que los podemos escribir. Los podemos dejar escritos de esta forma o podemos dejar representados los átomos de hidrógeno únicamente como las líneas, ¿de acuerdo? Como estas líneas rojitas que ya acabo de dibujar. Este de acá es el 1-propanol. Y ahora vamos a hacer la estructura del 2-propanol. Entonces, tenemos el primer carbono, el segundo carbono y el tercer carbono. Vamos a hacerle sus enlaces y aquí nos damos cuenta que el carbono de la mitad tiene el OH, el grupo funcional del alcohol, pegadito al carbono de la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer el grupo funcional pegadito al carbono de la mitad y hacemos nuevamente la unión de los átomos de hidrógeno a la cadena carbonada. Entonces, tenemos que el primer átomo de carbono o este átomo de carbono de acá tiene tres átomos de hidrógeno. 1, 2, 3. El de la mitad tiene únicamente 1. ¿De acuerdo? Tiene solo un átomo de hidrógeno, es un CH. Por lo tanto, solo va a tener 1. Y el de acá, el de la derecha, tiene 3 átomos de hidrógeno. Entonces tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos estructuras. Este de acá es el que corresponde al 1-propanol y este de acá es el que corresponde al 2-propanol. Recuerden, muchachos, que la posición del grupo funcional del hidroxilo, hace referencia, ese numerito hace referencia a donde se encuentra la posición, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de este ejemplo, veamos que el 1 me indica que es en el carbono 1 donde se encuentra la terminación o el grupo funcional alcohólico o hidroxilo, para que seamos más técnicos con este lenguaje. Entonces, en el carbono 1 se va a encontrar el grupo funcional OH. En el carbono 2 no voy a encontrar nada y en el carbono 3 tampoco. Para el caso de esta estructura de este compuesto nos indica que en el carbono 2 se va a encontrar el grupo funcional hidroxilo. Entonces tenemos el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. Da la misma si ustedes enumeran esto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. 1, 2, 3. De igual forma es en el carbono número 2 en el cual vamos a encontrar el grupo funcional OH, ¿de acuerdo? Que es este de acá. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, estos dos compuestos son dos alcoholes de 3 átomos de carbono los dos, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el 1-propanol o en el propanol encontramos que el OH se encuentra en el carbono 1, mientras que en el carbono 2 del 2-propanol se encontrará el grupo funcional hidroxilo. Por eso se llama isomería de posición, ¿de acuerdo? Se llama o se denomina isomería de posición porque la posición en la cual van a estar ubicados los grupos funcionales van a ser diferentes. Es decir, van a tener el mismo grupo funcional OH, pero la ubicación va a ser diferente. Si hacemos el ejercicio de ver la fórmula molecular, nos damos cuenta de algo. Entonces, ¿el 1-propanol también tiene carbono? Sí. El 1-propanol tiene hidrógeno también y el 1-propanol tiene OH. Ahora, el 2-propanol también tiene carbono, también tiene hidrógeno y también tiene un OH o un oxígeno nomás. Hagamos la estructura de la fórmula molecular entonces debajo de estas estructuras desarrolladas. ¿Tienen carbono? Sí.
tiene hidrógeno también, y además de eso también tiene oxígeno. Este de acá también tiene carbono, tiene hidrógeno y además de eso también tiene oxígeno. Entonces, veamos lo siguiente de estas estructuras. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el 1-propanol? Tiene 1, 2, 3. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? El 1-propanol tiene 8 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tiene? Uno solito, ¿de acuerdo? ¿Lo podemos omitir? Sí, lo podemos omitir, o lo podemos dejar escrito como uno. No es necesario, entonces podemos dejarlo como lo teníamos en un principio. Al tener solo un átomo de oxígeno, lo podemos omitir ese uno. Ahora miremos cuál es la fórmula molecular del 2-propanol. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el 2-propanol? Tiene 1, tiene 2, tiene 3 átomos de carbono. Tiene 3 átomos de carbono. Átomos de hidrógeno, ¿cuántos tiene? Tiene 3, 4, 5, 6, 7 y tiene 8. El 2-propanol también tiene 8 átomos de hidrógeno. Y ahora, para el caso del oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene el 2-propanol? También tiene únicamente uno. Entonces, podemos escribirlo o simplemente lo podemos omitir, ¿de acuerdo? Al tener solo un átomo de oxígeno, podemos dejarlo como está acá, pero generalmente, por no decir que casi siempre, lo vamos a encontrar de esta forma, es decir, omitiendo el uno. Entonces, chicos, si ustedes ven, la fórmula molecular es exactamente la misma, es igual C3H8O, C3H8O, pero entonces a la hora, perdón, de estructurar o de desarrollar la estructura de las dos compuestos es diferente. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora en cuanto a ejemplos de isómeros de cadena, isómeros de posición, y esto es lo que tenemos en cuanto a los isómeros de función. Isómeros de función. Vamos a trabajar el ejemplo de la guía, ¿de acuerdo? Entonces, podemos encontrar nuevamente, para el caso de la isomería de posición, una pequeñita definición, perdón, y es la que nos dicen que son sustancias que difieren únicamente en la situación de su grupo funcional. Es muy específico y muy concreto. ¿Qué nos dice ahora la isomería de función? Que la presentan sustancias con distinto grupo funcional. Entonces, veamos el ejemplo. La isomería de función la presentan aquellos compuestos que, teniendo la misma fórmula molecular, presentan grupos distintos en cuanto a sus grupos funcionales. Veamos el ejemplo que está aquí en la pantalla, del etanol y del éter metílico. Entonces, encontramos que esta de acá es la isomería que corresponde a la isomería de función. Entonces, chicos, ¿qué nos está diciendo la definición? La presentan aquellos compuestos que, teniendo la misma fórmula molecular, presentan distintos grupos funcionales. Entonces, analicemos cuál sería la fórmula molecular del etanol y del éter metílico. Para el caso del etanol, veamos la estructura que tiene el etanol y podemos construir la fórmula molecular. Si se dan cuenta, los dos compuestos tienen átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Entonces, vamos a plasmarlos acá: átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Este de acá también tiene átomos de carbono,
átomos de hidrógeno y también tenemos átomos de oxígeno. Entonces, hagamos el ejercicio de contar cuántos átomos hay de cada compuesto. El etanol es un alcohol, es el alcohol que se consumen en las bebidas alcohólicas o que también podemos encontrar haciendo parte del alcohol etílico como alcohol desinfectante. ¿De acuerdo? Es un alcohol que tiene 2 átomos de carbono, lo deduzco por su prefijo et, que hace referencia a 2 átomos de carbono, y la terminación ol hará referencia al grupo funcional OH, que hace referencia a los alcoholes. Etanol, propanol, butanol, hexanol, toda la gama de ahí para arriba o de ahí para abajo como el metanol son alcoholes. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono hay en el etanol? Tenemos un átomo de carbono y tenemos 2 átomos de carbono. ¿No hay más? No, no hay más. Tenemos 2 átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Tenemos 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos? Tenemos uno nomás. Recuerden que lo escribimos, pero no es necesario. Casi siempre no se escribe. Lo podemos omitir, por no decir que siempre. Ahora, para el caso del éter metílico, un compuesto de la familia oxigenada de los éteres, que vimos hace como 3 semanas más o menos, antes de ver familias nitrogenadas. Entonces, veamos su estructura. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Tiene 1 y tiene 2, ¿de acuerdo? Estos son los átomos de carbono del éter metílico. Tiene 2 átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Tiene 3 más 3, 6 átomos de hidrógeno. Y para el caso del oxígeno, únicamente tiene 1. Entonces, chicos, estos de acá son los ejemplos para la isomería de función, en donde me dice o se justifica en la siguiente premisa, que es que son dos compuestos diferentes que, a pesar de tener la misma fórmula molecular, como ustedes se dan cuenta, C2H6O, tienen la misma fórmula molecular, presentan formas estructurales diferentes. Es decir, estructuralmente son diferentes, pero pueden tener la misma fórmula molecular. Es de ahí que la química orgánica sea tan rica y sea tan diversa, porque una sola fórmula molecular puede dar origen a muchos compuestos diferentes, ¿de acuerdo? Eh, Eso hasta ahí en cuanto a la isomería estructural, que era la que estábamos viendo. Para el caso de la estereoisomería, encontramos la isomería geométrica y la isomería óptica. Estas dos isomerías vamos a encontrar las definiciones aquí más abajito, y es lo que se refiere con la óptica, con todo lo que tiene que ver con la luz también, ¿de acuerdo? Entonces, les comparto un video. En el soporte audiovisual vamos a encontrar un video en el cual trabajan la isomería cis y trans para el caso de la nomenclatura. Si ustedes se dan cuenta, en la actividad que ustedes tienen, en la actividad de acá, en ningún punto les estoy solicitando que nombren alguna estructura, ¿de acuerdo? Este soporte audiovisual lo hago para complementar un poquito más en cuanto a la nomenclatura de los isómeros, ¿de acuerdo? Más adelante puedo trabajar un ejercicio de nomenclatura de isomería, sí, claro, lo puedo hacer, pero por ahora no. Por ahora en lo que me estoy centrando o en lo que me quiero enfocar es en que ustedes identifiquen la isomería y puedan diferenciar los 3 tipos de isomería que acabamos de ver. Entonces, para el caso de la isomería, de esta isomería, de este tipo de isomería, que es la estereoisomería, la geométrica y la óptica, vamos a tener lo siguiente. Se deriva de las posibles ordenaciones diferentes de los sustituyentes cuando 2 átomos de carbono están unidos por enlaces que no pueden girar. Es típica en los alquenos. Entonces, un ejemplo de isomería geométrica es la siguiente. Es el cis 1,2 dicloroetano o el trans 1,2 dicloroeteno. Dicloroeteno, perdón. Los dos son etenos, son alquenos.
Esta nomenclatura de acá, cis y trans, ya fue modificada, pero entonces la mayoría de información y de textos que encontramos en cuanto a la isomería, a esta isomería geométrica, la encontramos aún con la nomenclatura cis y trans. Ahora esta pasó a denominarse como E y como Z, pero entonces vamos a trabajarla todavía así para no confundirnos. Para el caso de los dos ejercicios, nos damos cuenta que en teoría tienen la misma estructura, o bueno, muy similar, es una estructura muy similar, pero entonces su fórmula molecular es la misma. ¿Qué va a cambiar? Van a cambiar la posición de sus átomos. Si ustedes se dan cuenta, para el cis 1,2 dicloroeteno, nos damos cuenta que los dos átomos de cloro se encuentran en la parte superior del ejemplo. Para el caso del trans 1,2 dicloroeteno, los cloros se encuentran en diagonal, ¿de acuerdo? El ejemplo que ustedes están viendo en pantalla lo pueden ver en la parte derecha de la guía. Para el caso de las circunferencias verdes, esta representa los átomos de cloro. El cis 1,2 dicloroeteno se encuentra en la parte de abajo, los dos átomos de cloro se encuentran en la parte superior del ejemplo, y para el caso del trans 1,2 dicloroeteno, los átomos de cloro se encuentran de forma diagonal. Esto ocurre por enlaces que no puedan girar, ¿de acuerdo? Este enlace doble de acá se presenta sobre todo en alquenos, son bastante difíciles de que exista una posibilidad de que giren por la estructura que generan estos dos dobles enlaces, perdón, estos dobles enlaces. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo alqueno, la única diferencia, y esto hace que todas las propiedades físicas y químicas de esas estructuras sean diferentes, es la posición de los átomos de cloro, ¿de acuerdo? Para el caso de la isomería geométrica no vamos a profundizar tanto, porque por ahora quiero que profundicemos un poco más en la isomería estructural, pero entonces estamos viendo algunos ejemplos. Para el caso de la isomería óptica, tenemos que esta isomería tiene que ver con la luz, cómo se proyectan y demás, y podemos ver un ejemplo de dos isómeros. Esto es lo que tiene que ver con los reflejos, cómo se reflejan las estructuras y cómo la luz incide en estas estructuras y cómo hace que giren, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos estructuras poseen las mismas propiedades físicas y químicas, pero entonces se diferencian únicamente en el comportamiento que tienen frente a la luz. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que tenemos a continuación, es como si nos pusieran un espejo, como lo tienen en el ejemplo de abajo. Pero entonces la diferencia es que cómo se comportan con la luz es diferente. Hace que los átomos se reorganicen de forma diferente. ¿De acuerdo? Entonces, esta isomería de acá tiene que ver totalmente con la luz, cómo se comportan con la luz y eh, podemos presentar varios ejemplos. Por ahora en la guía contamos con unos únicos ejemplos y vamos a trabajar hasta acá, ¿de acuerdo? Pero entonces vamos a profundizar más con la isomería estructural, que es de cadena de posición y de función. Para el caso de la isomería de geométrica y la isomería de óptica, por ahora no vamos a profundizar tanto, ¿de acuerdo? Pero entonces de igual forma ahí se encuentra la guía para que podamos profundizar en este tema. ¿Qué vamos a encontrar en la actividad? En la actividad vamos a encontrar todo lo que hace referencia a este tipo de isomería. Y para el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 6 vamos a trabajar esta isomería. Entonces, chicos, eh, no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, duda o inquietud. Si no entendieron algo de esta isomería, me puedo devolver para volver a explicar algunos ejemplos.
Y para el caso de la tarea, en la tarea vamos a profundizar un poquito más en los carbohidratos, ¿de acuerdo? En el documento uno, por ahí Mateo me preguntaba que si teníamos que copiar todo y pues para el caso del documento uno vamos a encontrar los desempeños y vamos a encontrar la guía, ¿de acuerdo? La guía podemos trabajarla más como de apoyo de lectura. Podemos tener en nuestros cuadernos este, esta clasificación de los tipos de isomería con una pequeñita definición abajo del nombre. Como isomería de cadena podemos encontrar esto de acá. Isomería de cadena, esta pequeñita definición. Isomería de posición, podemos encontrar esta pequeñita definición. Y en cuanto a función, esta de acá. Para el caso de la geométrica y la óptica podemos resumir una pequeña parte de lo que encontramos como definición, que es un poquito más complejo, pero lo podemos hacer. Y hasta ahí podríamos dejar, ¿de acuerdo? Esta guía es como más de soporte para que nos guiemos, como les indicó ahí, después de leer y de socializarla. Para el caso de los soportes audiovisuales que les comparto, les indicaba que este video hace más referencia a la nomenclatura de los isómeros cis y trans. Por ahora no vamos a trabajar con nomenclatura de isomería cis y trans, pero pues simplemente el video dura 11 minutos, entonces para que lo podamos visualizar. Para el caso del documento 3, encontramos acá un orden de visualización para que no nos confundamos. Y en el segundo video vamos a encontrar los carbohidratos, las características y la clasificación. Además de eso, también vamos a encontrar la primera gran clasificación, perdón, que son los monosacáridos o los azúcares simples. También podemos también podemos visualizar después de reproducir este segundo video que dura tan solo 16 minutos, los sacáridos, perdón, los carbohidratos que se derivan o que siguen, que son un poco más complejos, como los oligosacáridos o los polisacáridos. Los carbohidratos son moléculas o macromoléculas que encontramos en nuestro organismo, son bastante necesarias y bueno, las encontramos en nuestro organismo gracias al consumo de algunos alimentos, como la papita, la yuca, la papa, perdón, la papa no, la racacha y los diferentes tipos de harina, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes ya habían escuchado hablar algo acerca del almidón o también de la celulosa, ¿de acuerdo? El almidón es el polímero, este carbohidrato es el que se encuentra formando cadenas grandísimas en la papa o en la yuca o en la racacha o en algunas harinas de trigo. Se encuentra también en demás cereales, sí, pero pues la más utilizada y la que más conocemos es es esta harina, es la harina de trigo, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de los carbohidratos, encontramos algunas preguntas que se pueden responder viendo el video, ¿de acuerdo? Entonces, estas son moléculas bastante importantes para ejecutar todos los procesos que nosotros tenemos como organismos vivos, porque es de ahí donde vamos a obtener la energía y es donde se va a llevar a cabo todos los procesos celulares que se ejecutan en nuestro organismo, como división celular, como respiración celular, transporte de algunos elementos importantes en nuestro organismo y demás. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda, pregunta o inquietud de la actividad o de lo que acabo de explicar, mmm, para que podamos dar continuidad con el desarrollo de la actividad. Bueno, Mateo, creo que ya le respondí. Entonces, chicos, voy a dejar de grabar en estos momentos